Qué triunfazo que metió Belgrano. Qué triunfazo que metió el Pirata, importantísimo no solamente por lo importante en la tabla, por los puntos, sino por lo anímico. Y yo creo que este partido en sí era un partido importantísimo para ganarlo por el simple hecho de que Belgrano hace rato, pero hace rato que necesitaba ganarle a un equipo de este índole, a un equipo de este fuste, como lo es Estudiantes, que hoy por hoy, si bien en los últimos 4 partidos no pudo ganar, al mismo tiempo no perdía, y al mismo tiempo era un equipo y es uno de los equipos quizás más imponentes que tiene hoy este fútbol argentino. Una victoria de ese calibre necesitaba Belgrano. Una victoria ante un rival como este, porque las únicas 2 victorias que había tenido en el torneo hasta el momento habían sido contra Aldo Civi, que es uno de los peores equipos del campeonato, por no decir el peor, y ganó también contra Defensa y Justicia, que si bien está metido entre los 8 primeros, tampoco es un equipo que redunde tanto, ¿no? O que sea tan peligroso hoy en el fútbol argentino, entendiéndolo. Por eso digo que es importantísima esta victoria para el equipo del ruso Zielinski. Y ya a esta altura, faltando 4 fechas, porque me acabo de dar cuenta, en realidad no, me di cuenta hace un rato, ¿no? Que faltan solamente 4 fechas para que termine lo que es la fase regular de esta apertura 2025. Faltando 4 fechas, ya no importa el cómo. Ya no importa el cómo, no importa si es ganando bien, si es ganando mal, perdón, en realidad si es jugando bien, si es jugando mal, si es por muchos goles, por pocos goles, medio a cero, un cuarto a cero, de cualquier forma sirve. Sirve a esta altura porque sabemos que Belgrano se encuentra no en la zona más difícil porque está mal, porque yo venía diciendo que hoy la zona A es más difícil que la zona B porque meterse entre los 8 primeros es más complicado porque necesitas una mayor cantidad de puntos, ¿no? Entendiendo cuántos puntos se tiene hoy el octavo de la zona A y cuántos puntos tiene el octavo de la zona B. Pero hay que entenderlo también como que hoy hay muchos más equipos compitiendo por esa octava plaza en la zona B y en la zona A había una distancia mucho más larga entre el que estaba octavo y entre los que les venían por debajo, ¿no? Bueno, con esta victoria Belgrano se mete un poquitito más cerca. No estoy diciendo que ya está metido, de hecho está a 3 puntos, que sigue siendo un montón, porque de 4 partidos que te faltan, uno lo tenés que ganar sí o sí, por lo menos esperando, obviamente, los resultados de los contrincantes. Mañana, dentro de todo, el panorama no es malo, si lo vemos desde el punto de vista de Belgrano, porque tanto Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia y Barraca Central tienen partidos que son jodidos, tienen partidos que son complicados y que no están aseguradas las victorias, por ende, ese achique o ese margen puede achicarse con hoy la victoria del equipo del ruso Zielinski. ¿Por qué digo que no importa el cómo? Porque es cierto que la gran mayoría del partido, o por lo menos parte importante del partido, a Belgrano lo pelotearon. Pero era lógico, porque sabemos que si a Belgrano le ha costado con equipos de mucho menor calibre, uno imaginaba que hoy el equipo del ruso, obviamente que todos los partidos se tienen que salir a ganar, entiéndase a lo que voy, pero imaginábamos que traerse un puntito de uno era un golazo o era un gran punto, entendiendo que hoy Estudiantes estaba jugando con suplentes entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque en el arco lo tenías a Mancilla, que es uno de los mejores arqueros del campeonato, porque estaba jugando Eric Mesa, porque estaba jugando Facundo Farías, porque estaba jugando Lucas Alario, porque había muchos jugadores de un calibre y de una jerarquía estupenda. Estupenda en el equipo que hoy dirige Eduardo Domínguez, que para mí sin ningún tipo de dudas es uno de los mejores entrenadores que tiene hoy nuestro fútbol, el fútbol argentino. Belgrano, creo que lo que hizo bien este partido era aprovechar justamente las situaciones que se le fue presentando, las situaciones que le fue dando el partido, obviamente apoyándose en hoy sus figuras o hoy los jugadores que le marcan la diferencia o hacen algo distinto. Que no se malinterprete igual, no creo que los 11 que han jugado de titulares hayan hecho todos un mal partido, excepto Vita y Troilo, ¿no? Yo creo que todos de hecho estuvieron a la altura, obviamente de menor a mayor, porque esos primeros 15 minutos los ha sufrido muchísimo. De hecho, justamente le anulan un gol a Estudiantes ahí en una de las primeras jugadas del partido por un error de cálculo de Vicentini barra con un choque que tiene de Funes Mori y que después se terminan encontrando que había una posición ilícita
de justamente el central de Estudiantes, ¿no? Pero lo sufrió mucho esos primeros minutos, lo sufrió mucho esos primeros 15, 20 minutos en donde Estudiantes supo que justamente uno de los lugares más vulnerables de Belgrano, como ya lo sabemos a lo largo de todo el campeonato, es justamente ese sector izquierdo de la cancha en donde hoy le tocó jugar a Fausto Grillo y a su vez encima con la lesión de Tobías Ochega tenías que ir improvisando. Sumado que hoy, mala noticia, con la lesión en el medio del primer tiempo de Elías López, tuvo que meter una improvisación bárbara, pero bárbara, el equipo del ruso Zielinski, el ruso Zielinski particularmente, que para mí es una pieza importantísima. Ya desde el partido contra Talleres, para mí el ruso Zielinski empieza a demostrar su chapa, más allá de encontrar el equipo, más allá de más o menos darle como se nota esa mano del mismo ruso, porque sabemos cómo juega el ruso, al mismo tiempo resolver problemas durante, adaptarse a la situación. Lo hizo contra Talleres, cambiando más o menos el esquema, pasándolo a Elías López a jugar de puntero izquierdo, poniendo a Menossi, haciendo un par de cambios, obviamente metiéndolo Lubita, que llevaba justamente jugado con respecto a lo que era lo físico, pero cambiándole la cara a partir de esos respectivos cambios. Bueno, en esta ocasión comienza ganando Belgrano, comienza ganando apoyándose en su figura, hoy el jugador que está más dulce, dicho sea de paso, el Uva Fernández. El Uva Fernández, la uvita está muy dulce, no solamente es el goleador de Belgrano, sino también que hoy se posiciona como uno de los goleadores del campeonato, si no me equivoco, con Bombergard y con Ábalos, pero que está en un momento brillante, que vuelve a ser, o empieza a ser, porque hasta ahora, si bien el año pasado no habíamos visto a ese Ubita Fernández que se fue a buscar, a ese Ubita Fernández de Defensa y Justicia, de a poquito empieza a ser, o ya empezó a ser, ese Ubita Fernández determinante. Ese Ubita, ese Nicolás Fernández que te cambia el rumbo de un partido solamente con una acción, con un tiro de afuera del área, dicho sea de paso, con un gran movimiento de Metil que ayuda a arrastrarle la marca, le da el espacio y el resto todo de Ubita Fernández a la hora de poder ponerla contra el palo derecho de Mansilla, ¿no? Ya después uno podrá ver si tiene responsabilidad o no el arquero de Estudiantes, pero hay que ponerla ahí. Hay que ponerla donde la puso Ubita Fernández y eso se rescata totalmente. En términos generales, yo creo que Belgrano jugó un partido inteligente, a base de lo que conocemos también del ruso, obviamente, de ser un equipo mucho más defensivo, de centrarse, por supuesto, en resguardarse, en ser un equipo compacto, que le cueste al otro equipo poder agarrarte y obviamente intentar aprovechar una contra que también las tuvo el Pirata para poder aventajarse un poquito más a lo largo del partido, pero bueno, por cosas del fútbol uno puede, no se le terminaron dando. No voy a decir tampoco que Belgrano haya jugado un maravilloso partido, que haya sido el controlador del partido ni nada por el estilo. Sí fue el que creo que se adaptó mejor y el que supo jugarlo mucho mejor, porque a lo largo de lo que es el gol que llega de Ubita, a partir de ese gol, Belgrano puede empezar a jugar también con la desesperación de Estudiantes. También sabiendo que hoy el rendimiento defensivo fue bueno, si vos tenés el arco en cero y si lográs llevarte lográs llevarte a Córdoba un arco en cero contra Estudiantes, entonces habla de que la defensa tuvo un gran trabajo. Fausto Grillo me parece que ha tenido un buen partido, comenzando de menor a mayor, al principio la pasó muy mal con Eric Mesa, pero le empezó a encontrar la vuelta, cerró lo que fue un buen primer tiempo y después más o menos pudo mantener un buen nivel a lo largo del partido. De menor a mayor lo de Fausto Grillo, que para mí es meritorio también, ¿no? Porque sabemos las características de Grillo, sabemos que no tiene unas características rápidas, no es un jugador, si bien ha tenido partidos jugando de tres anteriormente en sus otros equipos, al mismo tiempo sabemos que hoy tiene el porte físico y tiene las características de lo que es un central rústico encima, para colmo. Entonces, bien por él que pudo más o menos reencontrarse y pudo más o menos adaptarse a la situación. Propio es el caso del mejor defensor que tiene hoy Belgrano, que es el caso de Mariano Troilo. Mariano Troilo viene siendo fundamental no solamente para mantener el arco en cero, sino para aportar seguridad. Porque lo que necesita Belgrano hace mucho tiempo es seguridad defensiva. Tener a alguien en el fondo de la cancha que sepas que es una garantía, que sepas que es un tipo que no se va a complicar, que obviamente que en algún momento te dejó pagando. De hecho, Troilo
tiene de vez en cuando esas pifias que te puede dejar pagando, pero nada en comparación a lo que fue alguna vez esos momentos de Mariano Troilo que fueron mucho más redundantes y que también lo habían puesto también en el foco o en el ojo de la tormenta, ¿no? Es importantísimo el nivel tanto de Troilo como de Ubita, tener alguien que sea una buena referencia en defensa y alguien que sea un referente en ataque, que hoy es el más importante y el más imponente. El resto del equipo tiene que acompañar al unísono. Tiene que acompañar. Longo de a poquito recupera el nivel y es muy importante que Belgrano pueda volver a tener un 5. ¿Hace cuánto necesita un 5 como la gente? Belgrano, sabemos cómo juega Longo, sabemos las características de Longo, sabemos de lo que es capaz y reencontrarse con ese nivel realmente es un aporte enorme, enorme para el equipo del ruso. Y vuelvo a repetir, el ruso, Zielinski, para mí, empieza a mostrar esa chapa de técnico de jerarquía. Porque sabe cómo manejar los partidos. El partido pasado contra Talleres comenzó perdiendo, movió un poco las piezas y le cambió la cara al equipo. En esta ocasión entendés, tampoco hay que ser ningún científico, ¿no? Pero entendés que si vas ganando un partido contra Estudiantes de visitante y tenés 2-9, obviamente vas a sacar un 9, vas a meter un jugador que te aporte un poquito más de juego. Quiñón entró justamente para cumplir un poquito más con esa función. Me gustó el ingreso de Mavilla, respectivamente, que entró para hacer lo que tenía que hacer. González Metilli, si bien creo que fue muy importante en el primer tiempo, no viene siendo ese jugador rutilante o ese jugador gravitante en Belgrano como alguna vez se esperó. Tuvo mejores partidos, Francisco González Metilli, sin ningún tipo de dudas. Pero bueno, tampoco es que tenés muchas opciones, entendiendo, ¿no?, el momento en cuanto a nombres que atraviesa Belgrano de por sí. Pero rescato esto, ¿no? El ingreso de Julián Mavilla, que entró justamente para tener un poco más la pelota, para poner el traste, para hacer jugar un poquito más, para negársela un poquito más a la pelota a Estudiantes, que si bien no le salió mucho tampoco, porque Estudiantes fue después metiéndolo a C3, con Manyoma, teniendo jugadores que son peligrosos, obviamente que te genera esa duda, y Belgrano que lo que tiene que terminar ganando, como dice el propio hincha, a lo Belgrano. A lo Belgrano, sufriendo, pasándola mal. El ruso en el entretiempo sabía que la iba a pasar mal y más sabiendo si vas a sacar un 9 justamente para poder reagrupar un poco el equipo y poder ser un poquito más compacto. El ruso sabía que iba a tener que sufrirlo, lo entendió y se jugó a tener un poquito menos la pelota en el segundo tiempo y poder guardar ese 1-0 que a veces te sale bien y a veces te sale mal. Pero fuera de eso, no interesa porque hoy Belgrano necesitaba ganar. ¿El empate era bueno? Sí, era bueno porque te estás rescatando un punto de visitante ante un equipo que no había perdido hasta la fecha de local. Hoy fue el primer partido que Estudiantes perdió en condición de local y uno de los pocos que ha perdido a lo largo del torneo. Entonces, es una recontra victoria. ¿Sí? Una recontra victoria poder rescatar esto. Vuelvo a repetir, no fue un partidazo de Belgrano, no lo tuvo contra un arco a Estudiantes, no le manejó la pelota a Estudiantes, de hecho todo lo contrario, ¿no? Pero sabiendo las instancias y sabiendo que hoy lo único que importa es sumar de a 3, es más que importante haberle ganado a un equipo de este calibre como lo es Estudiantes. Cosas para corregir, obvio, muchísimas y la van a seguir habiendo, pero en las victorias, como siempre yo digo, se trabaja mucho mejor durante la semana y entendiendo también que a Belgrano se le viene un calendario jodidísimo, porque le toca Boca, porque le toca, si no me equivoco, Argentinos Juniors, Unión en la última fecha, tiene un calendario bien jodido Belgrano y seguramente este partido que pocos, porque yo me voy a hacer cargo, pocos pensábamos que iba a ganarlo, lo ganó y encima se lleva 3 puntos a Córdoba que son fundamentales para el momento que estaba atravesando Belgrano en la tabla. Así que nada, gente, su análisis en comentarios, guarden la ropa porque subí 3 videos en un solo día y eso no pasa y no creo que vaya a pasar nunca más. Así que nada, espero que se encuentren bien, que tengan un lindo fin de semana y nos estamos encontrando mañana en el Mario Alberto Kempes para vivir el Talleres contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. Chau, chau.